aquí. Ya estoy grabando. Así que aquí ustedes pueden ver del lado derecho está esta banda en donde está 2024 Actuario Ventura Palomares, 2024 Actuario Martínez, 2024 Actuario Ferrera, 2024 Actuario Flores. Y así sigue Marín, Álvarez Espinosa, Dávila Álvarez, Rodríguez, Gaitán. O sea, son correos de PC Puma, Quintero, León, Herrera, Ordóñez, esta F no sé quién es. A ver, esa F. Esa F ha de ser Ferreira, Ferreira o Flores. El Yanche o Flores Méndez o Ferreira Rosado. Pero los correos también. Sánchez Mateos, Nájera Gatica, Ayala Cruz, Sánchez Mateos, Nájera Gatica, Jacobo Zárate, Pérez Mena. Aquí tenemos Hernández Robledo, ahora sí ya está en orden, adelante. Bien, somos 20, conmigo 21, faltan 13 personas todavía, ¿no? Ya está en orden, Hernández Robledo, ya le di a admitir y vuelve a pedir. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Ya son las 6:20, perdimos 10 minutos más, pero ya estamos de acuerdo a lo que nos solicitó la coordinación de la carrera de actuaría. Aquí tenemos el portal, espero que todos lo estén apreciando, ya está compartido en Vida 1. Estábamos nosotros, terminamos los artículos de ley, hicimos la comparativa, demostramos determinadas cláusulas. Esto todavía se va a ver cuando veamos el seguro de vida. Ahorita estamos en la unidad de lo que es el marco legal del seguro. Ya más o menos les di una apreciación, pero ahora falta el conocer el contenido del contrato y de cada cláusula. O sea, el estudiante se lo debe de aprender. A ver, aquí hay un joven que quiere entrar a la clase. Ya son las 6:21, pero tuvimos problema. Se llama García Sánchez Noemí. Le voy a dar la entrada ahora como excepción, ¿no? Entonces estaba comentando que esta parte comparativa ya lo vimos, pero vamos a continuar. Viene un apunte técnico sobre el contrato de seguro. Vamos a abrirlo. Lo estoy abriendo. Ahora se los voy ¿cómo se llama? Se lo voy a compartir para que lo vean. Aquí ya está. ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. Entonces espero que todos lo estén viendo.
vamos a ver algunos conceptos de orden jurídico relacionados con el contrato de seguro. Entonces, déjenme ver esta parte de lo que es el dibujo. Entonces vamos a ver la parte del contrato de seguro. Es un pacto o convenio entre dos o más partes. Esa es la definición general del contrato. Aquí en el caso del contrato de seguro, es entre la aseguradora y el asegurado. ¿Qué contiene el contrato del seguro? Pues ustedes ya más o menos ya vieron que se van estableciendo las normas que van a regular la relación entre el asegurador y el asegurado. Y así hablaron de prima, de beneficiarios, de aceptación del contrato, de cambio de plan, de valores garantizados. Todas son normas que van regulando la relación entre el asegurador y el asegurado y que son las personas o las partes que intervienen en el contrato. Desde un punto de vista legal, el asegurador se obliga mediante una prima a indemnizar, ¿no? Dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, renta u otras prestaciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? El asegurador le pagan una prima, le han transferido un riesgo y entonces cuando ocurre el daño, aquí le pagaron una prima, al ocurrir el daño, está obligado a indemnizar, ¿no? ¿Y cuál es la indemnización? Pues satisfacer un capital que se llama la suma asegurada. Es ahorita en la parte de seguro de vida, pero hay otras formas, otros tipos de seguro de vida, como puede ser una renta. Cada mes págame una renta mientras yo esté vivo. Ah, pues entonces la indemnización, el capital o la suma asegurada, pues va a ser una renta o cualquier otro tipo de prestación que se convenga. ¿Y cuál es la obligación del asegurado? Aunque no lo dice aquí ahorita en este momento, pues pagar la prima, ¿no? Para que esté en vigor su seguro. Entonces, obligación del asegurado, pagar la prima. Obligación del asegurador, pagar la suma asegurada cuando ocurra el siniestro. Estamos explicando conceptos legales. Hay también otra relación jurídica que son las sociedades mutualistas. El seguro, la ley de instituciones de seguros, habla de aseguradoras, pero también existen sociedades mutualistas. Por ejemplo, los sindicatos. Hay sindicatos que hacen una sociedad mutualista para otorgar alguna protección a sus asegurados. Entonces, en las sociedades mutualistas también se da la personalidad o la doble condición de que él es el socio y al mismo tiempo el asegurado, socio y tomador del seguro. Y a eso le llaman relación jurídico-social. Bien,
Principios básicos del contrato. El contrato es consensual, bilateral, aleatorio, oneroso, de adhesión y está basado en la buena fe. Algunos conceptos ya los han oído, pero vamos a empezar nosotros con el primero, ¿no? Déjenme borrar estos para que no me estorben aquí. Entonces, el primero que nos interesa, que es consensual, es decir, tiene el consentimiento del asegurado y de la aseguradora. ¿Cuándo se realiza el contrato? Cuando el asegurador acepta la solicitud de seguro que le hace el solicitante. Entonces, hay consentimiento del asegurado que pide un seguro y del asegurador que acepta ese seguro. Ustedes ya les mostré el proceso de una solicitud de seguro, cómo va pasando y cómo llega, si hace la selección, si acepta el riesgo o no se acepta el riesgo. Es bilateral porque son dos partes las que intervienen, se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Aquí hay el consentimiento de las partes. Aleatorio, ¿no? Pactan la posibilidad de que ocurra algo. ¿Y cuál es ese algo? Que ocurra el daño que le tenemos miedo, el daño temido. ¿Por qué? Porque nos trae una posibilidad de pérdida. Y puede que ocurra o puede que no ocurra. Por eso también aquí está el carácter fortuito. O sea, va a ser una posibilidad de una pérdida fortuita. Oneroso, hay un pago, hay un peso, hay una prestación. ¿Y cuál es lo oneroso? Que tienes que pagar una prima, una pérdida pequeña. Es un contrato de adhesión. Las cláusulas las fija la aseguradora. ¿Y de dónde las fija la aseguradora? De la ley sobre el contrato de seguro, las toma, las pone en el contrato y cuando acepte el seguro se la manda al asegurado. Por eso hay el artículo 25 que dice aceptación del contrato. Te dan 30 días y te adhieres porque está correcto o lo corriges. Cada una de ellas tiene significado: consensual, bilateral, aleatorio, oneroso, de adhesión, de buena fe. Las declaraciones deben de hacerse, ¿no?, con la máxima honradez. Entonces, esto es importante, se lo deben de grabar. El contrato del seguro de vida es consensual, bilateral, aleatorio, oneroso, de adhesión y basado en la buena fe. Es la obligación de actuar con la máxima honradez. Si alguien conoce a Cepeda, García, José Miguel, díganle que debe de entrar con PC Puma, porque no está entrando así. ¿Y qué es la buena fe? Nada más lo volvemos a repetir, ya lo hemos visto. Describir total y claramente la naturaleza del riesgo que pretende asegurar. ¿Y por qué? Para que el asegurador tenga completa la información y él tenga la posibilidad de denegar o aceptar el caso, y entonces ya viene
según la teoría económica del riesgo, el pago de la prima correcta, ¿no? El asegurador debe facilitar al asegurado una información exacta de los términos en que se formaliza el contrato y debe redactar las cláusulas con claridad. Ya ustedes ya conocieron una copia de póliza, una póliza de condiciones generales de la póliza. Los comparamos, vimos el contrato, vimos la ley, coinciden las palabras en muchas de esas cláusulas y es como se debe de manejar. Elementos materiales del contrato. Primero, el riesgo y la prima. Esa es la primera parte que es previa al contrato. Hay un riesgo y ese riesgo tiene, al ser trasladado, se tiene que pagar una prima. Y después viene la segunda parte. Cuando ocurre el evento temido, le llamamos el siniestro y el pago de la suma asegurada le llamamos indemnización. Entonces, esto sí se lo tienen que aprender. Los elementos materiales del contrato son 4: el riesgo, la prima, el siniestro y la indemnización. Del riesgo, pues ya hemos hablado bastante, ¿no? Es una amenaza, es un peligro, pero lo más importante es que pueda medirse en pesos. El daño previsto, el daño temido, debe de medirse en pesos. Y ya lo habíamos explicado en otro momento, que es incierto, aleatorio, posible, lícito y de contenido económico. Eso lo vimos en el apunte técnico, está explicado en el apunte técnico relacionado con el riesgo. O sea, los apuntes técnicos van ligados. No podemos hablar ahorita de algo que pertenece, por ejemplo, al riesgo y que no lo hubiésemos comentado. Acepciones. El riesgo, ¿no? Puede tener diferentes acepciones y entre ellos se destacan los conceptos de interés asegurable, bien asegurado y capital asegurado. Interés asegurable, ¿qué es? Es el deseo que tiene el asegurado de que no se le perjudique en su patrimonio. Por ejemplo, el que asegura un automóvil, pues tiene el interés asegurable. Oye, ¿qué quiere decir? Ah, pues tiene el deseo sincero de que si ocurre el siniestro, no se le perjudique en su patrimonio. Eso es lo que se llama un interés por asegurar el automóvil. Oye, en el seguro de vida, ¿cuál es el interés? Ah, el interés de que no haya un perjuicio económico para su viuda, sus huérfanos, ¿no? Porque cuando él fallezca, pues él no quiere que sufran, que no tengan detrimento. Entonces es importante esta parte de el interés asegurable, que lo distingan. Entonces dice, lo que se asegura no es la cosa amenazada, sino el interés del asegurado en que el daño, el perjuicio, no se produzca.
Uno de los requisitos fundamentales es que la persona asegurada posea cierto interés real en la materia que es objeto del seguro, doctrina conocida como la necesidad de un interés asegurable. Si no tuviera el asegurado ese interés de protección, pues estaría jugando a la lotería, ¿no? Así que al ocurrir el suceso contra el cual se aseguró, puede encontrar ventajas y de este modo se habría fomentado el fraude. En el seguro no se anda buscando encontrar ventajas, encontrar ganancias. Eso sería un llamado por los abogados un fraude. ¿Y por qué el seguro no es un fraude? Porque hay un interés del asegurado en que no se perjudique a su patrimonio o a sus descendientes al faltar él si fallece. Así que eso es muy importante. Además, tiene que estar escrito, papelito habla, tiene que haber un contrato. El papelito que habla es el ejemplar que ustedes tienen, que son las condiciones generales y la carátula de la póliza donde va a estar el nombre. Por eso les digo que vamos a volver a regresar la próxima unidad cuando entremos al seguro de vida. Van a tener una carátula y unas condiciones generales. Ese es el contrato. Ese es el papelito en donde la carátula dice qué coberturas va a tener ese contrato. Y puede ser de responsabilidad civil, puede ser de automóviles, puede hacer de lesiones si es de accidentes, puede ser de daños si fuera incendio, etcétera, etcétera. También se le llama bien asegurado la cosa. El bien asegurado es la cosa, aseguras el bien asegurado, el auto, el bien asegurado, edificio o casa habitación, el bien asegurado, tu vida. Por eso se llama seguro de vida individual. El bien asegurado es la vida del asegurado. O sea, son conceptos que ya conocen, ¿no? El capital asegurado, ¿qué cosa es? Pues es la suma asegurada que se va a pagar al ocurrir el siniestro. Entonces ya vimos la primera parte que tiene que ver con diferentes acepciones que van a encontrar en el contrato. La segunda cosa que van a encontrar en el contrato es la valoración del riesgo. Entonces, en general se entiende por darle valor o valorar el cálculo o la apreciación del valor económico de la cosa. O sea, ¿cuánto vale la casa que vas a asegurar? ¿Cuánto vale el automóvil que vas a asegurar? ¿Cuánto vale las pertenencias que tienes miedo que te roben? Entonces tienen que tener un valor, ¿no? Esa es la parte importante. Y ahí llegamos a aspectos técnicos. El valor en seguros, hay distintos tipos de valor, ¿no? Y entonces hay valor convenido, valor de mercado, valor de nuevo, valor venal. Entonces tenemos que conocer esos términos.
Son sencillos, pero hay que conocerlos. Valor convenido, pues entre las dos partes convienen un valor, se preestablece, ¿no? Entre las partes el interés del seguro. Entonces, por eso se llama convenido o estimado. El segundo, el valor de mercado o real, es el bien, es el precio con el que normalmente puede adquirirse un bien. Por eso se llama valor de mercado. El precio que hay en el mercado al adquirir un bien de características similares. O sea, no es ciencia, o sea, nada más es lógica de recordar estos conceptos. Valor de nuevo, pues es el valor que tiene, ¿no? El precio de compra del objeto en calidad de nuevo. O sea, el precio cuando el coche está en la agencia, ese es el valor de nuevo. Pero ya saliendo de la agencia, todos los carros pierden un aproximado de 10,000 a 20,000 pesos. Nada más por comprarlo y ponerlo en la calle, ya perdieron el valor entre 10 y 20,000 pesos. Así está el mercado, así es. No lo manejan las aseguradoras, sino lo maneja la Asociación Mexicana de Automóvil. Y valor venal es el valor al momento inmediatamente anterior a la producción del siniestro. Un coche allá en la calle está chocado en la esquina de Cuauhtémoc. Pues el valor que tenía ese carro inmediatamente antes a la producción del siniestro se le conoce como valor venal. Bien, si hay alguna duda o pregunta, por favor, me hace la pregunta y yo trataré de contestarla. Me interrumpe si quiere. La C, alteración del riesgo. A veces las cosas, ¿no? O algunos fenómenos pueden producir alteración del riesgo. En el seguro de vida, acuérdense que en la clase del lunes estuvimos comentando la cláusula de carencia de restricciones. Puede ser el viaje, puede ser el género de vida, puede ser la ocupación. Entonces, hay cosas que alteran el riesgo. Entonces, por eso en vida, la usanza de usos y costumbres en México le daba al asegurado de vida la seguridad de que no iba a haber bronca de ninguna especie, ¿no? No iba a haber alteraciones. Y le llamaron la cláusula de, ¿cómo se llama? De carencia de restricción. Entonces, las alteraciones del riesgo pueden ser dos: agravación, ¿no? Aquí tenemos agravación, viéndolo en ocupación, una peligrosidad superior. Ahorita ustedes son estudiantes de actuaría, toman la póliza y se les va a calificar como estudiantes. Esa es su ocupación actual. Pero el día de mañana, dejan la carrera, dejan de estudiar, se ponen a trabajar y les gusta la policía y se van a la policía. Ya hubo ahí una peligrosidad superior a la inicialmente prevista y por lo tanto tiene que procederse inmediatamente
a avisar al asegurador y él tiene el derecho de recargar o no recargar la prima. Pero ese es derecho del asegurador. La técnica procesal dice cuando haya grabación, avísale a la aseguradora y ella, ya notificada, pues va a analizar el caso y puede que recargue la prima o puede que no la recargue porque a su criterio no va a afectar. Entonces ya vimos agravación, ahora viene disminución. El caso contrario, una peligrosidad inferior y por lo tanto si hay una peligrosidad inferior, si acá existía un recargo de prima, en la disminución debe de haber una reducción de prima. Lógicas. No debe de haber en este caso sí y en este caso no. Así como en la grabación sube, en la disminución debe de haber una disminución. Entonces, con esto hemos tratado la primera parte de lo que vimos era el riesgo. Esa es la primera parte. Ahora, ¿qué sigue? Cada riesgo tiene su propia prima, ¿no? Entonces, por eso hay que hablar de riesgo y prima van parejos, ¿no? ¿Qué es la prima? El concepto de prima, pues es una aportación económica que hace el asegurado como contraprestación por la cobertura de riesgo. Pues es el costo de la transferencia del riesgo a una aseguradora, que es como lo hemos explicado en la teoría económica del riesgo. En daño se le llama cuota, en vida se le llama prima. Entonces, nomás conocerlo. Por eso dice que cuotas o primas son lo mismo, ¿no? Pero una es en vida, otra es en daños, y también cuotas se trata en las mutualidades. Y en las mutualidades hay cuotas ordinarias, similar a la prima, y se llaman de derrama pasiva cuando la cuota es extraordinaria, o activa cuando te devuelven la cuota. Son terminologías que hay que aprender, ¿no? Para que no les haga ruido, esto lo pueden dejar de considerar. Elementos técnicos, hay cálculo actuarial de vida y hay cálculo actuarial de daños. En un apunte técnico anterior, calculamos la prima en un seguro de vida, en donde se hablaba de la tabla de mortalidad y se hablaba de una edad determinada y se calculaba la prima, ¿no?, de riesgo por un seguro de un año. Ahora se está dando un ejemplo de cosas. Entonces, en este ejemplo de cosas está aplicado a automóviles. Entonces, técnicamente la prima de riesgo es el costo del valor esperado de las obligaciones, ¿no? Y depende directamente de la probabilidad media teórica. Entonces, la probabilidad, acuérdense, es una proporción, es una razón, es una proporción en donde el numerador
son los casos ocurridos y en el denominador los casos igualmente posibles. Ya lo habíamos explicado. Entonces, ¿qué nos dice? Que quieren calcular una prima para automóviles en donde hay 500,000 automóviles. Ah, pues esos van a ir en el denominador. ¿Por qué razón? Porque dijimos que la probabilidad es los casos ocurridos entre los casos igualmente posibles. Los que están expuestos al riesgo de un daño al automóvil, ¿cuántos son? Pues nos están diciendo hay 500,000 automóviles de un determinado tipo. ¿Y qué les pasa? Ah, pues dicen que en el transcurso del año 60,000 van a tener un siniestro. ¿Dónde va a ir esto? En el numerador. Esos son los casos ocurridos, los que van a tener un siniestro. Y entonces, ¿qué más falta? Pues ya nos están dando la frecuencia y nos falta la severidad. El número me interesa, pero más me importa cuánto voy a pagar de siniestros. Y me dicen el costo del daño van a ser 20,000 pesos por cada uno, ¿no? Entonces, ay, aquí, esto no me quiere jalar. Ah, ya me jaló. Entonces son 20,000. ¿Dónde va a ir este 20,000? En el numerador. ¿Por qué razón? Porque son frecuencia 60,000 automóviles de 500,000. Pero de a cómo es cada siniestro, de a 20,000. Entonces, 60 por 20 entre 500 me da 2,400. Esa sería la prima. Entonces, es otra forma de calcular. Por eso se dice que van a estudiar primero cálculo actuarial de vida, más sencillo, y después va a venir el cálculo actuarial de daños, que es un poquito más complejo, pero son matemáticas los dos. Entonces, lo deben de tener presente. Entonces, los casos igualmente posible, aquí va frecuencia, una F, por la severidad. Y después entre el total de los igualmente posible. Frecuencia por severidad entre el total. Frecuencia, 60,000 tienen accidente. Severidad, es decir, en pesos por cada uno, ¿cuánto es? 20,000. Entonces, esto es lo que va a pagar, ha ocurrido ese daño. Y se va a dividir entre los igualmente posibles, que es la T. Entonces, esto me da la prima. Vamos a ponerle una pi. Oh. No sé por qué me fui del otro lado. Entonces, una pi, esa es la prima. O sea, lo van a estudiar, no tengan ahí, hay elementos técnicos, entonces que la prima proporcional, la prima debe ser proporcional y duración del seguro, generalmente el seguro ya lo hemos dicho, 1 año. Por eso hay que estudiar seguro de vida, porque en el seguro de vida hay de 1 año, de 5, de 10, de 15, de 20, de 30,
hasta alcanzar la edad de 50, de 60, de 65 años de edad, o por toda la vida hasta que me muera. Entonces, vida es diferente. La probabilidad del siniestro es la F, ¿no? Y el costo esperado del daño es la severidad. Entonces ya está saliendo la duración del seguro por un año. Le vamos a cobrar 2,400 pesos. Entonces, el costo técnico se le llama también cuota, se le llama prima y es un porcentaje. El porcentaje se usa más en daños. El tanto por mil se usa en vida. El tanto por mil es vida. Y el porcentaje se usa más en daños. Qué difícil es escribir con esto. O sea, no hay necesidad que se lo aprendan, la práctica se los va a indicar, lo van a ir absorbiendo poco a poco y por eso van a, oye, la prima de vida es 15 al millar o de 12 al millar o de 9,8 al millar. Al millar están hablando de primas de vida. Y cuando hablan de cuota de daños, es el 8%, el 10%, el 20%. Así que, pues nada más son cosas que hay que ir conociendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un riesgo cuya tasa de prima sea 5% y el valor asegurado de 1,200,000 pesos, ¿cuál es la prima de riesgo? Pues es la prima por la suma asegurada, ¿no? Eso va a ser la prima que paga el asegurado. Y ese es de lo que vamos a hablar enseguida. Entonces, la prima pura, la prima pura o de riesgo es esta. Esta es la prima pura. Esta es la prima pura. Esa es la prima pura. Esa prima pura tiene que llevar recargos. ¿Y cuáles son los recargos? Los gastos de administración, los gastos de producción, los gastos de redistribución de riesgos y los recargos para desviaciones estadísticas y margen de utilidad. Porque si nada más cobraran la pura prima de riesgo o prima pura, pues entonces, ¿de dónde le van a pagar a sus empleados, a sus agentes? Porque se recordarán ustedes que de lo que yo les he estado platicando es la prima debe de alcanzar para pagar los siniestros. Pero nada más hemos hablado de siniestros, pero no habíamos hablado de los recargos. Entonces, a la prima pura hay que agregarle los gastos de administración, que son los gastos de cobranza. Tienen que contratar empleados, bancos, correos, para andar cobrándose las primas, y eso tiene un costo.
la tramitación de los siniestros, los ajustadores, ¿no? Los empleados que van a pagar los siniestros, el actuario, los sueldos del personal de todas las demás áreas de la empresa, o sea, todo lo que sea los impuestos, las rentas, el teléfono, el papel, tiene que haber un porcentaje que le debemos de agregar a la prima por todos los gastos de administración. Y aquí les he subrayado cobranza, siniestros, sueldos, y ya después les puse, ¿no? Rentas, primas vacacionales, beneficios, seguros, renta, la renta del edificio, el pago de los teléfonos, el pago de las computadoras, de los escritorios. Todo eso son los enormes gastos que el actuario debe de decir: tengo que encontrar un porcentaje que me asimile cuánto le puedo yo agregar de recargo a la prima por concepto de esos gastos. Eso se estudia en cálculo actuarial. Gastos de producción, pues todo lo que le pagamos a los agentes y a los supervisores, se llaman comisiones de agentes. Gastos de redistribución de riesgos es el coaseguro y el reaseguro. Las cesiones, todo aquello que se pasa de nuestra capacidad de retención. Y finalmente, un porcentaje de seguridad para desviaciones y también un pequeño porcentaje de margen de utilidad. Todo esto se aprende a calcular en cálculo actuarial 1, que es el cálculo actuarial del seguro de vida. Entonces ahí aprendes a calcular la prima pura, aprendes a calcular los diferentes recargos, y dentro de la prima pura, cuál es la prima de riesgo y cuál es la prima de ahorro. O sea, todas esas cosas técnicas vendrán después. Pero ahorita deben ustedes tener su mente clara y decir: hay la prima pura, la que hemos aprendido a calcular mediante una probabilidad. Calculada esa probabilidad y esa prima, ¿no? Le damos el nombre de prima pura o prima de riesgo. Y después viene una parte importante: los recargos. ¿Y cuáles son los recargos? Aquí los tenemos, ¿no? Administración, producción, que tiene que ver con producir las pólizas, los negocios, la distribución de los riesgos, que cae dentro del tema de reaseguro y coaseguro, y después algo para desviaciones estadísticas y mi margen de utilidad. Oye, Peña, ¿y esos son todos los recargos? No. Todo lo anterior sumado se conoce como la prima comercial. Caray, entonces ya llevamos prima pura o de riesgo, prima comercial, la número 2, ¿no? La número 2. ¿Y cuál viene? Pues la número 3. La número 3 va a ser la prima total. Quiere decir que a la número 2 todavía le vamos a agregar impuestos y derecho de póliza. Es un accesorio. Es otra serie de gravámenes. Entonces, la prima pura, primero, aquí está,
después el número 2, prima comercial, y después número 3, prima total. Entonces, prima pura, prima comercial y prima total. Así es la cosa, no hay para dónde hacerlo. En todo, en las partes del mundo es lo mismo. Hay la prima pura, la prima comercial y la prima total. En la prima pura es lo necesario para pagar los siniestros esperados. Después vienen los recargos. Le vamos a agregar para la administración, ¿no? Para la producción de los agentes, para la repartición del riesgo, que es el reaseguro, el coaseguro, después para desviaciones estadísticas y utilidad, y obtengo la prima comercial. Y ya terminé, no, todavía falta agregarle impuestos y accesorios. Se las agregamos a la prima comercial y nos da la prima total. Así que en resumen, los elementos esenciales de la prima son la probabilidad, que es el precio técnico medio de que ocurra un siniestro, el recargo por gastos de administración, producción, compensación, redistribución de riesgos y ganancia comercial, y más otros accesorios fiscales. O sea, vean, está todo estudiado, va todo ordenadito, así que si hay alguna duda, pues me lo comunican, por favor, ¿no? Bien. Después viene clases de primas. Esto es interesante, porque va a haber un sinnúmero de nombres por los componentes que intervienen en su valorización, por los contratos de reaseguro, por la situación económico-contable, por el periodo de cálculo y forma de pago, por su relación con el riesgo, por su estabilidad económica, por la anualidad en que se satisface, según el grado de imputación al negocio en el ejercicio económico, y otras clases de prima, ¿no? Y hasta aquí es lo de prima. O sea, nada más es ir conociendo y entendiendo los diferentes conceptos. Todo va en función de el título, del nombre, del concepto que estamos analizando. Prima pura de riesgo es la probabilidad de que ocurra, como decía aquí, el precio teórico medio, probabilidad de que ocurra un siniestro. Esa es la prima pura o de riesgo. Prima comercial y de tarifa, pues ya dijimos, es aquella que ya contiene el precio medio tónico y los recargos de administración, producción, compensación, distribución del riesgo y la ganancia comercial, y ahí falta las desviaciones. Prima total es la prima comercial más sus gravámenes, y sus gravámenes tienen que ver con los impuestos, ¿no? Y con otros gravámenes, entre ellos el derecho de póliza. Se le cobra el papel, lo que cuesta una póliza. Entonces ya está explicado Con los contratos de reaseguro, yo le cedo al reasegurador una suma asegurada, le tengo que ceder una prima y se llama prima cedida, es la que se cede
a los reaseguradores en contratos de reaseguro de tipo proporcional. Ya retuvimos una cantidad y le mandamos todo lo que no podemos retener. Prima retenida es con lo que yo me quedé, ¿no? Es la parte de la prima emitida descontada de la que yo le mandé al reasegurador. Por la cuestión económica contable es la prima emitida inicial o de renovación. Y puede ser que se anule, que se cobre o que esté pendiente. Se llama prima emitida, la que sale en el recibo al nacer el seguro o en la renovación. Y después primas netas emitidas son aquellas donde se le han deducido los impuestos, las anulaciones y las devoluciones. ¿Qué cosa es una prima aquí anulada? Que a lo mejor tomamos un seguro de automóviles y no la pagamos, ya no quisimos el seguro. Entonces, esas primas emitidas al nacimiento de un seguro, cuando tomamos el seguro, pues nos arrepentimos o por alguna razón no la quisimos, entonces necesitan darla de baja. Entonces buscan la prima emitida al nacimiento y le van a poner prima emitida anulada, porque no quisieron el seguro. Si la cobran, prima emitida cobrada, quiere decir que el asegurado quiso el seguro del automóvil. O pasaron ya un mes y la prima emitida no se ha cobrado. Pues entonces estén pendientes. Entonces son nombres necesarios para la administración y manejo contable de las primas. Después vienen las primas netas. Siempre que vean neta, quiere decir que a la prima emitida le quitan algo, ¿no? Para hacerla neta, quitarle lo que le hemos puesto de más. Bueno, pues primas netas emitidas, PNE, le han quitado impuestos, le han quitado las que no se pagaron, anulaciones y devoluciones. A lo mejor hay que devolver de lo que a veces te dan de pago de primas porque el bien modificó el riesgo hacia la baja y entonces hay que devolverle dinero. ¿Ya vieron cómo va saliendo la agravación o la disminución del riesgo? La disminución del riesgo en daños obliga a hacer devolución. O sea, son conceptos. No hay de otra más que aprendérselo como viene y anotar el ejemplo. Según el periodo de cálculo y forma de pago, prima de corto plazo, pues es aquella prima de un periodo, de una fracción menor a un año. Prima fraccionada puede ser por meses, por trimestres. Son pagos periódicos más reducidos. Prima anual, pues la de 12 meses. O sea, no hay mayor ciencia. Prima única se paga una sola vez. Es propia del seguro de vida. Nada más se paga una sola vez.
Entonces su importe se satisface de una sola vez y por adelantado. ¿Lo paga quién? El tomador del seguro. Prima periódica es la que normalmente se va pagando cada año. Ya pasó el primer año, ya pasó el segundo, ya pasó el tercero, ya pasó el cuarto. Estas son diferentes a la prima única que se paga una sola vez. La prima periódica se va pagando normalmente cada año. Por su relación con el riesgo, prima natural, a mayor edad, mayor prima. Entonces la prima va a ir subiendo, aquí está el eje de la C, el eje cartesiano, y la prima va a ir subiendo, 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 subiendo. A mayor edad, mayor prima. A menor edad, menor prima. Ese es lo que quiere decir la prima natural. Entonces, este es el concepto importante. Tienes 40 años, pagas la prima de 40 años. Ya cumpliste 41, pues hay que cobrarte la prima siguiente, que va a ser un poquitito más caro. ¿Por qué? Porque a mayor edad, mayor prima. Prima nivelada, se va a pagar la misma prima durante toda la duración del contrato. Ya les presentaré en la siguiente unidad la figura número 1, donde se presenta la diferencia entre lo que es prima natural y lo que es prima nivelada. Ustedes lo que deben de aprender ahorita, una prima nivelada es una prima constante, diferente a la prima natural que va creciendo año con año, año con año, año con año. En cambio, la prima nivelada, tengas 40, tengas 50, tengas 48, durante el mismo tipo de seguro, es nivelada. Y prima de ahorro es aquella parte de la prima, ¿no? Sea nivelada o prima natural, es una diferencial positiva entre la prima nivelada y la prima natural. La prima natural también se le conoce como la prima de riesgo. Entonces, a la prima nivelada le quitas la prima de riesgo, te queda la prima de ahorro. Es lo que está aquí subrayado en esta parte. Entonces, ¿a qué es igual la prima de ahorro? A la prima nivelada menos la prima de riesgo. ¿Y cuál es la prima de riesgo? La prima natural. Por su estabilidad económica, prima variable, la que sube y baja cada año. Siempre va teniendo un importe distinto a lo largo de la vigencia. Prima anticipada es aquella que se paga al inicio del periodo y se utiliza principalmente dentro del seguro de vida. Prima de vengada es aquella que se ha utilizado para pagar los siniestros. Entonces, por ejemplo, hay una póliza que se vende el 1 de enero. El día 30 de junio, ¿cuántos días, cuál parte del año has transcurrido? Pues la mitad. Entonces, la prima de vengada que se ha utilizado
para pagar los siniestros, ¿cuál es? El 50% de la prima pagada. Ya tienes la prima anual. Ha corrido la mitad del año. ¿Cómo calculas la prima de vengada? Pues si en el año cobré $1 y nada más ha transcurrido la mitad, ¿cuánto hemos utilizado de la prima para pagar siniestros de enero a junio? Pues el 50%, la mitad, es lo que se ha devengado. Y lo que falta por transcurrir, se va a llamar prima no devengada. Otras clases de prima, tenemos la prima de depósito con carácter de anticipo a cuenta de lo que vaya a resultar. Hay personas que no conocen, mandan la solicitud, pero no conocen cuánto le van a cobrar de prima. Entonces, adelanta un dinero para el pago de la prima de mi póliza. Pues la compañía lo recibe como prima de depósito. ¿Por qué? Porque la manda el asegurado con carácter de anticipo a cuenta de la que resulte una vez conocida la prima definitiva. Y finalmente, prima de reaseguro es la que el asegurador paga a su reasegurador en contraprestación del riesgo asumido por este. Entonces, en esta clase hemos visto riesgo y prima. De las 4 partes que vamos a estudiar, ¿no? Entonces aquí tenemos desde el principio riesgo y prima. Esa es la parte que acabamos de ver. Primero vimos el riesgo, todos los conceptos relacionados con el riesgo, y después vimos la prima como punto número 2. ¿Y qué viene para la clase para la clase siguiente? Pues va a venir que veamos lo que es el siniestro número 3, ¿no? Y el número 4, que tiene que ver con la indemnización. Entonces ya vimos la mitad en estas 2 horas, terminamos en 1:30, así que con eso aquí le dejamos para no ver una parte y después volver a repetirlo. Mejor así termino antes, descansan ustedes un poco y ya en la clase del lunes vemos el número 3 y el 4, el siniestro y la indemnización. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí llegamos. Oiga, profe. ¿Las preguntas? Profe, yo tengo una duda. Adelante, adelante. Bueno, es con respecto a cómo nos vamos a conectar en el futuro, si es que sigue esta situación del paro. Es con este mismo link, ¿verdad? Que usted ya nos mandó. Siempre que tengamos una situación de que nos vamos a ver en línea, ustedes accesen esa liga, por favor. Es una liga para sesiones recurrentes. ¿Sí me Ok. expliqué? Sí, profe. Sí, todo claro. Perfecto, perfecto. ¿Duda, pregunta? Bueno, entonces voy a dar por terminada la grabación. Así que buenas noches, descansen. Hasta Buenas luego. noches, profe. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Muchas Pásenla gracias. bonito. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Gracias a la